Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, seguimos viaje. Hoy vamos a conocer a los juglares, trovadores y payadores. Es un viaje largo, de muchos años. Acompáñenme. ¡Qué increíble! El camino hacia la música tiene forma de guitarra. Se esconde el sol, donde existe una canción. Búsquenme a orilla del mar, búsquenme besando la espuma y la sal. No hagan ruido. Este es el camino de los trovadores. Vamos. Me encontrarán. Uy. Ay. Uy. Ay. ¡Ay! Muchas de las cosas que hoy conocemos tienen su origen en tiempos ancestrales. Por ejemplo, los payadores. Se dice que surgieron de los trovadores de Provenza, quienes entablaban discusiones en verso. Los trovadores tomaron su arte de los juglares medievales, que narraban hechos reales originados en gestas heroicas de aquellos tiempos. ¡Aro! Así que me querías dejar debajo de una ducha. Ahora sí te digo, amigo, se armó una gran lucha. Epa. No sabía que tenías esos dotes de payador. No solo eso sé. ¿Sí? ¿Y sabés de juglares y trovadores? Por favor, presta atención y aprende. En la Edad Media los juglares y trovadores recorrían los caminos de Europa relatando historias en versos y canciones populares. En España, los juglares fueron los primeros cronistas de la historia. Esto se llamó Mester de Juglaría. Mester significa oficio, o sea, oficio de juglares. Pero también se llama de este modo a la forma de componer y narrar una historia. Perdón, hay algo que no entiendo. ¿Los juglares eran cantores? Más o menos. Ellos recitaban o cantaban un tipo de poesía muy popular para los reyes, nobles y también muchas veces para el público en general. Por vosotros, los señores, los que en castillo moráis. Por vosotros, los burgueses, los que vivís en ciudad. Por vosotros, pueblo llano, hartos ya de trabajar. Por las mujeres y niños que rondan por el ferial. Por estos y por los otros, por los de aquí y de allá, vecinos y forasteros que vinisteis al lugar. Sin distinción para todos, comienza aquí mi cantar. ¡Qué maravilloso! Nos gustó mucho. Gracias. Con mis amigos queremos saber sobre su oficio. ¿Nos puede contar? Por supuesto. Largo el tiempo, oficio fresco mester de juglaría. En pueblos, plazas, cortes y palacios entrego mi alegría. Sin prisa vida errante llevo y por pocas monedas peligrosas historias escucharéis de bellas doncellas. Aunque la vida no la tenga, en mi camino hay piedras que la imaginación y la magia convierte en perlas. Convierte piedras en perlas. ¡Qué lindo! Gracias. ¿Qué haces? Estábamos hablando. Sí, lo escuché, pero tengo muchas cosas para contarte.
todavía te falta conocer otros personajes igual de importantes que este. En aquella época había dos tipos de juglares: los juglares épicos, que recitaban poesía narrativa, y los juglares líricos, que se dedicaban a cultivar la poesía sentimental y a difundir composiciones poéticas como serranillas, coplas y poemas compuestos por trovadores. Los juglares eran personas de origen humilde, cómicos ambulantes que se dedicaban a ejercicios circenses, haciendo malabares, actuando como saltimbanquis o como bufones, que cuentan chistes o tocan instrumentos sencillos, o bailan y cantan representando piezas de mimo o títeres. ¡Epa! No dejas de sorprenderme. ¿Cómo conociste estas historias? Y en esa época empecé a inspirar gente, tiraba las ideas, inspirador. Pero hay otra cosa que te quiero contar. Es importante que sepas que además del mester de juglaría, hubo otro oficio que fue el mester de clerecía. ¿El mester de clerecía? Así es, el mester de clerecía era propio de los poetas cultos o clérigos. ¿Y esto? Sos un clérigo. En aquel momento era un término amplio, aplicado a los hombres de los monasterios y de las universidades. Hay una persona que te espera en el monasterio para contarte sobre esto. Te presento a Karina Zubillaga, una especialista en literatura medieval. Hola, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos podrías contar cuál es la diferencia entre mester de juglaría y mester de clerecía? Bueno, en principio, mester significa oficio, ¿no? Entonces, mester de juglaría es el oficio propio de los juglares y mester de clerecía el oficio propio de los clérigos. Los juglares eran en toda Europa occidental durante los siglos XI y XII, sobre todo los principales representantes de lo que podemos considerar un espectáculo público popular, ¿no? Eran los encargados de transmitir los mitos y las leyendas populares, que eran un poco los noticieros de la actualidad, ¿no? A diferencia de este mester, de este oficio propio de los juglares, encontramos el mester de los clérigos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Edad Media los clérigos no son simplemente los hombres religiosos, ¿no? Sino que se utiliza el término de clérigo como sinónimo de letrado, ¿no? El clérigo es todo aquel que ha recibido una educación de tipo latino eclesiástica. Estos clérigos declaran la extracción libresca de sus asuntos, los libros de donde toman sus elementos, donde utilizan la retórica y se encargan por transmitir elementos didácticos y moralizantes frente a los juglares, que su función tiene más que ver con justamente el entretenimiento del público. ¿Cuál es la importancia del libro de Alexandre y el libro de Apolonio? El libro de Alexandre y el libro de Apolonio son los primeros testimonios en Castilla en el siglo XIII de esta nueva forma poética que es el mester de clerecía. Los principales representantes son, por un lado, los poemas de Berceo, los poemas del clérigo Berceo, donde se destacan los elementos religiosos, y por otro lado el libro de Alexandre y de Apolonio, que lo que tienen en común es que toman sus temas de la antigüedad clásica. Justamente el libro de Alexandre lo que cuenta es la historia de Alejandro Magno, ¿no? La historia de su nacimiento, de su educación a cargo de Aristóteles, de su ascenso al trono de Grecia una vez muerto Filipo, y finalmente su muerte debido a un pecado que se dice que tenía Alexandre, que era el pecado de la soberbia. Entonces allí se ve este tema de la moralidad, ¿no? de la intención didáctica del poema, porque lo que hace el autor anónimo del libro de Alexandre es recuperar esta historia de la antigüedad, pero dotándola de todo un sentido cristiano, ¿no? Demostrar cómo un pecado como la soberbia puede llevar a un gran hombre a su decadencia y su muerte. El libro de Apolonio, que habla de un rey, Apolonio de Tiro, que cae en desgracia, y lo que demuestra a lo largo de todo el libro es su principal virtud, que es la cortesía. Pero no cortesía como la entendemos ahora, ¿no? Sino como se entendía en la Edad Media. En la Edad Media la cortesía era una virtud que implicaba una nobleza interior
que englobaba a muchas otras virtudes, como la piedad, la bondad, la generosidad y sobre todo la humildad, que es en esta virtud en la que se basa el autor del libro de Apolonio, para demostrar que un hombre al cual se le quita todo, que sufre una prueba cristiana debido a que se le quitan todos sus bienes, poniendo en práctica esta virtud de la humildad, puede finalmente recuperar todo lo que ha perdido. ¿Qué relación tiene el poema del mío Cid con todo esto que nos estás contando? Los puedo llevar hasta él si quieren. ¡Chic! Uy, ¿dónde estamos? ¿Y ese tipo con esa lanza no es peligroso? No, no te preocupes, es la estatua del Cid Campeador, que es un héroe épico. En realidad, un personaje histórico que nació en Vivar, un pueblo de Burgos, hacia el año 1040. Sirvió primero al rey Sancho II, pero cuando Sancho II fue cercado en Zamora y murió, pasó a servir a Alfonso VI, con el cual se enemistó y que entonces lo desterró. Un personaje histórico que tenía un nombre que era Rodrigo Díaz de Vivar. Disculpen que los interrumpa, pero quiero contarles yo mi propia historia. Sí, que la cuente él. Claro, adelante, Rodrigo. Conquisté y goberné la ciudad de Valencia hasta que fallecí en el año 1099. Mis restos fueron trasladados al monasterio de Cardeña, en Burgos, y fue allí donde comenzaron a narrarse mis grandes hazañas. Nuestras hazañas. Como las que les voy a contar a continuación. Escuchen. En este momento los moros me tienen cercado junto a mi ejército y me han quitado el agua. Los soldados quieren ir a la batalla, pero yo quiero consultarlo con mis hombres. El agua nos han quitado, nos va a faltar el pan. Si quisiéramos irnos de noche, no lo consentirán. Son demasiadas sus fuerzas para con ellos luchar. Decidme, caballeros, ¿qué consejo tomar? Primero habló Minaya, un caballero leal. De Castilla la gentil hemos venido acá. Si con moros no luchamos, no ganaremos el pan. Somos unos 600, acaso alguno más. En el nombre del Criador, que no se haga más, sino irlos a combatir mañana sin tardar. Entonces decidimos atacar. Al amanecer salimos y nos enfrentamos a la batalla. Embrazan los escudos ante sus corazones, enristran las lanzas, envueltos los pendones, inclinaron las caras encima de los arzones, íbanlos a atacar con fuertes corazones. A grandes voces llama el que en buena hora nació. Atacadlos, caballeros, por amor del Criador. Yo soy Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Todos atacan al as donde está Per Bermúdez. 300 lanzas son, todas llevan pendón. 300 moros matan al primer empujón, y al hacer la tornada, otros tantos muertos son. Qué interesante, ¿eh? La verdad que no sabía nada de esta historia. Entonces, ¿este poema es una biografía del Cid? No, en realidad el poema, el cantar de Mío Cid, es una versión libre de los últimos años de su vida, donde este personaje histórico, Rodrigo Díaz de Vivar, aparece idealizado, aparece como un héroe épico, de allí su denominación de Cid Campeador. Cid, porque es una palabra que proviene del árabe siri, que significa señor, y campeador es un adjetivo que alude a algo que se relata en el poema, que es que el Cid nunca fue vencido en ninguna de las batallas que enfrentó y que se mantuvo fiel, a pesar de todas esas batallas, a su rey, Alfonso VI. Justamente lo que se celebra en el poema, en el cantar de Mío Cid, es el vínculo vasallático, el vínculo que existe entre un señor y su vasallo, que es el vínculo básico del feudalismo. Este caballero que se presenta como un guerrero invencible, también es un personaje tierno y muy humano, que ama a Dios y a los suyos.
Sí, claro, porque esta es una cualidad propia del Cid, de Rodrigo, como héroe castellano, ¿no? Es el tipo de amor que se está presentando en Castilla en este periodo, un amor basado en la fidelidad, en el respeto a los lazos vasalláticos y en un amor que siempre obedece a Dios y cuida de los suyos. Es un amor muy diferente, por ejemplo, al que se está desarrollando en este momento, en este mismo momento, en los siglos XI y XII, en Provenza, en la zona del sur de Francia, y que van a cantar los trovadores, ¿no? Un amor, el amor cortés, que es un amor aristocrático, que está vedado a los burgueses y a los campesinos, que es un amor solamente de nobles, donde la dama tiene un lugar preponderante, donde se idealiza a la amada, que se considera que tiene la suma de las virtudes físicas y morales, y que es un tipo de amor que es una proyección del lazo vasallático, de este lazo feudal, a las relaciones amorosas. Este amor es muy diferente al que se está dando en España en este momento, cuyo representante podría ser el Cid. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo lo que acabamos de aprender. No. Discúlpeme, perdón, pero me lo tengo que llevar. Todavía tenemos que conversar un tema muy importante. No, quédense un ratito más. No se lo lleve. Lamentablemente me tengo que ir. ¡Adiós! En la Edad Media, los protagonistas de la música popular fueron los juglares, trovadores y los instrumentos con que estos acompañaban su canto. Con la llegada de los españoles a América, estos juglares y trovadores tomaron contacto con la nueva cultura, y el tiempo y la evolución no permitieron que desaparezcan. Hoy a Jean Manuel Serrat, a Joaquín Sabina, León Gieco, Víctor Heredia, se los puede considerar trovadores contemporáneos. Y claro, ¿quién crees que les enseñó? Ah, ¿me vas a decir que vos los inspiraste? Seguís sin tenerme fe. Uy, mira quién está ahí. Víctor. Hola, ¿cómo te va? Bien, por suerte todo bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Hey, al final te dedicaste a la locución. Sí, soy el protagonista de este programa. Te felicito, qué extraordinario. Muy bien. Acá, Víctor, en la península ibérica. Hola, ¿cómo te va? Espérame, ya voy. ¡Uy! Ah. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Nos podrías contar qué es un trovador? Un trovador es un músico, letrista o poeta que intenta a través de una canción describir lo que él ve o lo que él percibe, lo que siente de la realidad, del entorno en el que vive. Cuando lo consigue y establece una comunicación, una comunión entre el otro, el que escucha, y lo que él escribe, si esos pensamientos coinciden, se produce algo maravilloso porque una canción empieza a ser famosa y conocida, y a veces lo es porque tiene un estribillo sencillo, a veces justamente por esto, porque tiene un contenido que hace que quien la escuche esté de acuerdo con eso. Eso es un trovador. ¿Sentís que sos un trovador moderno? Creo que sí, por lo menos soy un trovador de estos tiempos. Trato de describir la realidad del momento que vivo y eso me transforma justamente en un ser contemporáneo. ¿Qué otros trovadores existen en la actualidad y cuál es su importancia en la sociedad? Existen muchísimos. Te podría decir algunos compañeros como Silvio Rodríguez, como Pablo Milanés, como León Gieco aquí en Argentina, como lo fue Alfredo Zitarrosa, como lo es todavía Daniel Biglietti, y tantos otros que cantan canciones que tienen que ver con lo que nos pasa, con lo que pasa en los pueblos de América Latina. La importancia que tienen, te diría que es sustancial, porque ellos se establecen como si fueran
periodistas independientes, una verdad sobre lo que ven, porque no tienen ningún tipo de preocupación, porque no tienen patrón, porque su trabajo en realidad es decir la verdad. ¿Nos podrías cantar una canción tuya? Pero por supuesto, ¿cuál quisiera que te cante? Cántame esa que te inspiré. ¿Te acordás? Informe de la situación. Bueno, dale. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. Los antiguos trovadores, los juglares y los payadores tienen su origen en el arte de narrar y contar historias. Los trovadores de hoy cuentan y cantan nuevas historias, y muchas de ellas tienen que ver con nosotros. ¿Seguimos viaje? Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.